Bienvenidos una semana más al canal de Judit Català, donde tus sueños empresariales se hacen realidad. Yo tengo un invitado muy especial, a Ricardo GP, que nos va a hablar sobre la fórmula de lanzamiento. Oye, un placer, Ricardo, que estés aquí con nosotros para compartir toda tu sabiduría sobre la fórmula. No, Judith, mil gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí contigo y con toda tu gente, porque bueno, he visto tu trayectoria y cómo has ayudado a cientos de miles de personas y bueno, estoy feliz de estar aquí contigo. Gracias. Primero de todo, mucha gente se preguntará, a mí me gusta empezar por qué es la fórmula, ¿no? Porque muchas personas, luego hablaremos sobre ti, cómo llegaste a ello, pero muchas personas todavía no conocen qué es la fórmula de lanzamiento y es una pena porque es una gran oportunidad para ellos. Entonces me gustaría que nos enseñases un poco, que nos instruyas un poco sobre qué es la fórmula de lanzamiento, en qué se basa, así rápido en un resumen, que lo podríamos explicar extenso, pero en un resumen rápido, ¿qué es la Te voy a fórmula? hacer el resumen express. Jeff Walker es el creador de la fórmula de lanzamiento en Estados Unidos. Empezó desde el 95 luchando para ver cómo hacía para traer algo online porque necesitaba dinero, no tenía dinero, estaba medio mal en la familia. Y empieza a ver que en Internet siempre encontraba, digo, y aparte en el 95, 96, en los inicios del Internet, estas páginas de venta largas que seguimos viendo hoy en día, que si las imprimes salen 35 páginas impresas, que nadie lee, son un horror, pero vemos estas páginas y empieza a decir, ¿qué podemos hacer de forma diferente para que la gente sí consume ese contenido? Porque el contenido es súper bueno, pero de pronto vemos tanto contenido que la gente se abruma y decide, en lugar de tener esta página súper larga, hacer un contenido horizontal. Ajá. Y dividirlo en 4 secciones. Y empieza a dividirlo, empieza con correos electrónicos, luego con audios, conforme va evolucionando la tecnología. Y por ahí del año 2000, todos los grandes marqueteros empiezan a acercar a él y le dicen, oye, ¿qué estás haciendo? Estás vendiendo como nunca. Y él no era marquetero. Él no había estudiado nada sobre esto y empieza a generar contenido como nadie y empieza a generar ventas como nadie y lo convencen de crear un producto que se llamó después Fórmula de Lanzamiento, Product Launch Formula en 2005 y se convierte en la bomba en Estados Unidos. Todos los infoproductores de Estados Unidos empiezan a utilizar la fórmula de lanzamiento y se basa en 4 secuencias, en una secuencia de 4 videos más bien, en donde vas dando contenido de mucho valor en cada una de estas piezas de video y cuando abres la cuarta pieza de video, abres la venta, abres tu carrito. Es como lo hace Hollywood. Te manda un montón de trailers, todo el mundo quiere ver la película, todos hablan de la película, hay gente que la ama, hay gente que la odia, aunque ni siquiera la han visto, hay gente que la defiende, aunque ni siquiera la han visto, solo han visto estos pequeños trozos de película y cuando se abre taquilla, todo el mundo está ahí, listos para ver la película. Lo mismo pasa con el proceso de la fórmula. Ves la pieza de contenido 1, 2, 3, te enamoras del contenido, ves que hay mucho valor ahí para ti, entonces en cuanto se abre el carrito, todo el mundo está ahí, porque aparte, una de las características súper fuertes de la fórmula es que es un evento. Y como cualquier evento, tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. Ajá. Entonces, saben que se van a cerrar las puertas, se van a cerrar las inscripciones, entonces todo el mundo va a tomar acción en el momento en el que dices, hoy se abren las puertas, hoy se abren las inscripciones. Yo recuerdo haber conocido a Jeff Walker por el 2010, 11 quizá, 2010 sería. Y recuerdo ser la típica española escéptica, porque los españoles, no sé, tú eres de México, ¿verdad? Sí, No sé allí en México cómo serán, pero aquí tenemos una mentalidad de escepticismo total, ¿no? De repente ves a un tipo americano que ha facturado, creo que en ese momento era como 1 millón, que a mí me parecía una barbaridad en ese momento, y te da casos de éxito, de facturaciones muy grandes, y de repente yo fui como muy escéptica de, a mí lo que brilla tanto no me lo creo, ¿no? Porque todavía me faltaba mucho por recorrer el mundo del marketing y fui muy escéptica. ¿Qué le dirías a esas personas que también son escépticos, ¿no? Con los resultados que pueden llegar a conseguir? Ahora, evidentemente, yo he probado la fórmula, la aplico También es verdad que yo hago webinars, luego hablaremos de esto, y Evergreen, pero sí que es verdad que varias veces al año hacemos lanzamientos y sé el potencial, porque lo he probado en mi propia empresa, pero ¿qué le dirías a esos escépticos que ven esos números y dicen como que esto no va a ser para mí? que yo también era uno de ellos.
Todos. así como tú. Yo conocí a Jeff en un evento en 2012. Él era uno de los speakers invitados en Estados Unidos. Y de pronto también vi todo lo que hacía. Y de hecho, bueno, el evento era de Brandon Bouchard, uno de sus alumnos. Y lo presentó como mi mentor, gracias a él estoy aquí. Y fue como, wow, a ver, yo vengo a verlo a él. Y él es el mentor, pero también cuando empieza a tirar esas cifras, empieza a decir, a ver, con 4 videos puedes hacer esto, ta, ta, ta. Dije, o es mentira o es demasiado trabajo y no estoy dispuesto a hacerlo. Claro. De hecho, yo empecé en 2013 con todo esto y me tardé hasta 2016 para implementar la fórmula. Yo igual. O sea, me eché 3 años haciendo webinar tras webinar tras webinar porque decía, es que yo no voy a hacer los 4 videos. Y en 3 años hice, que fueron como 148 webinars. Más o menos. O sea, me especialicé mucho en hacer muchos webinars. De repente hacía 3 a la semana, a veces 2, para poder tener semanas que no hacía como en Navidad. Pero hacía un montón de webinars. Y cuando hice mi primer lanzamiento, cuando ya por fin dije, ¿sabes qué? Ya voy a lanzar. Había acompañado Luis Carlos, es mi cuñado. De hecho, mi hermano le dio el libro de launch a Luis Carlos con el que empezaron a lanzar. Luis Carlos es la imagen de fórmula en español. Pero cuando le dieron el libro a mi cuñado, a mi hermana, para que lanzaran ellos su proyecto, vi los resultados que ellos tenían. Dije, ¿por qué si yo lo conocí desde antes? Yo vi desde antes todo esto de fórmula, ¿por qué yo no lo estoy haciendo? Y cuando lancé, dije, wow, me pude haber ahorrado como los últimos 30 webinars. Merece la pena hacer ese esfuerzo, ¿no? Que muchas personas no medimos bien el esfuerzo-tiempo, ¿no? Es como prefieres estar en la rueda de cada día, hacer exactamente lo mismo y no pararte a, ok, quizá no facturo en un mes o porque voy a estar preparando un lanzamiento, que esto no es de un día para otro, ahora hablaremos de ello, pero sí que merece la pena, ¿no? Como pararse y decir, ok, voy a preparar un lanzamiento que esté bien hecho y luego no sé cómo te fue a ti, pero seguro que en un lanzamiento facturaste mucho más que con muchísimos webinars juntos. Así es, sí. De hecho, mi primer lanzamiento, estábamos mi esposa y yo nada más, no teníamos equipo, no teníamos nada en 2016, cuando decidimos ya hacer este tipo de lanzamientos. Estábamos mi esposa y yo y contratamos a alguien que llevara el tráfico, pero me acuerdo, invertimos $5,000 y en el primer lanzamiento sacamos $35,000. Fue así como, ok, estuvo bastante interesante esto, ¿no? Pero sumo, ok, si invierto 15.000, ¿no? Será por... Eso hicimos para el siguiente. Y de repente fuimos escalándolo y dijimos, tenemos mejores retornos que en el webinar. Claro, en el webinar podemos hacer algo más rápido, podemos prepararlo de una semana a otra, que era lo que ya tenía yo mucha experiencia haciendo, tenía muy buenas conversiones en webinars, pero me di cuenta que la relación que podía tener en un webinar contra la relación que puedo tener en un lanzamiento con mi audiencia era completamente diferente. En un webinar tengo 1 hora y media con la gente, 2 horas con la gente. En cambio, cuando llegaba a un lanzamiento, estoy a través de 3 días, no completos, pero 3 transmisiones largas, y de repente llego a una siguiente transmisión, una transmisión 4, en donde abro el carrito, la gente ya está emocionada porque le di tiempo de que viera el video 1, lo aplicara, viera el video 2, lo aplicara, tuviera resultados, viera el video 3, lo aplicara, viera resultados, y llega el video 4 y es como, ya, si con esto vi resultados, ¿cómo será lo pagado? ¿Cómo será lo que sigue? Entonces, se hace una conversión mucho más sencilla. Y sí, efectivamente es más trabajo, pero el retorno, dije, esto vale la pena completamente. Yo creo que es importante, ¿no? En marketing siempre, y esto se ha hecho desde toda la vida, dejar probar a las personas tu servicio o tu producto, Uh-huh. ¿no? Tú vas a un supermercado y a veces hay las azafatas con los quesos para que puedas probar y Así evidentemente es. van a vender más que si no hay alguien dándote a probar. Y la fórmula que nos permite es esto, ¿no? Que prueben que si lo gratuito es de un valor incalculable, pues lo de pago va a ser todavía muchísimo mejor. Así es. Sí, sí. Sé que tenéis una formación que es gratuita, que se llama Desafío 1 en 7. De hecho, les vamos a dejar el enlace justo en la esquina de este vídeo, en la tarjeta, para que puedan apuntarse. ¿Qué fechas son exactamente? Arrancamos el 30 de agosto.
Ajá. El 30 de agosto es nuestra primera clase en donde vamos a hablar sobre cuál es el vehículo y cómo cualquier persona, y cuando hablo de cualquier persona, en verdad hablo cualquier persona, no importa el tema, no importa tu experiencia, no importa lo que te hayas dedicado antes, puede empezar en el mundo online. O si ya tienes un negocio armado, cómo puedes crecer y exponenciar tu marca en el mundo online. Entonces, ahí vamos a estar hablando sobre, y te vamos a presentar también algunas personas que lo hicieron, pero vas a ver cómo existe una gran oportunidad dentro del mercado para ti, porque todo mundo tenemos un mensaje dentro, todo mundo tenemos algo que podemos compartir con los demás. El problema es que siempre decimos, ¿y quién me va a querer escuchar a mí? Como por qué alguien me querría escuchar, y aparte si hay tanto contenido gratuito allá afuera, YouTube está lleno de contenido gratis, ¿por qué alguien me vendría a ver a mí? ¿No? ¿Yo qué tengo para darle al mundo? Y es como, a ver, todo mundo tenemos algo dentro, y esto fue algo que justo una de mis mentores me dijo en 2013, cuando yo empezaba en todo esto, yo empecé con una deuda brutal, y mi motor fue salir de esa deuda y que los bancos me dejaran de llamar mañana, tarde y noche. Este, y, y me acuerdo que mi mentora me dijo, tú tienes algo dentro que la gente quiere escuchar, a lo que la gente le podría servir. Pero yo estaba muerto de miedo, yo estaba muerto de miedo de hablar en una cámara. Yo había dado conferencias, ya había dado coaching, ya había dado consultoría a diferentes empresas, pero era como, ¿cómo voy a hacer esto? Ajá. Ese Y ahí fue síndrome cuando me del dijo, impostor, ¿no? Ese ¿perdón? síndrome del impostor total. Sí, lo tenía completamente. Y me acuerdo que me dijo, ok, ¿a cuántas personas estás dejando de servir por tu miedo a exponerte? ¿Cuánta gente se está perdiendo de ti por tu miedo a ponerte en la cámara y dar tu mensaje y ayudar a otras personas a tener una transformación en algo? Y el tema es que muchas veces sentimos que lo que vamos a hacer no es una transformación tan grande. Por ejemplo, a mí me dicen, oye, pero es que bueno, tú ahora enseñas fórmula de lanzamiento, enseñas sobre mentalidad y cómo transformar tu vida, etcétera, cómo vivir la vida con la que sueñas. Pero es que yo enseño un hobby y no sabes cómo tu hobby puede ayudarle a otra persona a transformar su vida. Tenemos una alumna que enseña a tejer y se llama Tejer por Placer. Y ha ayudado a muchísimas personas y es un hobby. Dice, es que gracias a lo que yo enseño, ha ayudado a gente a desconectarse y a relajarse y a estar menos enfocada en el trabajo y son más productivos en el trabajo después de esto. Entonces, no importa lo que sea que haya dentro de ti, puedes explotarlo, puedes compartirlo con otros y además puedes generar un muy buen negocio. Ajá, y de eso se trata el desafío 1 en 7. Yo digo que en Internet, claro, como podemos llegar a tanta gente, a todo el mundo prácticamente, claro, pensamos a veces muy en pequeño, ¿no? De cuánta gente de mi ciudad le interesaría lo que yo hago, o cuánta gente de mi pueblo, de mi pueblito, de mi barrio, ¿no? Pero es que con Internet podemos llegar a todo el mundo, aunque sea algo muy, muy de long tail, ¿no? Muy de nicho, da igual, hay personas en el mundo que van a necesitar lo que tú tienes para ofrecerles. O sea que realmente creo que esto aplica para prácticamente cualquier cosa. Cosas raras, así que he tenido algún proyecto que digas, mira, esto yo pensaba que no iba a funcionar y realmente luego sí, sí, Mira, tengo totalidad. una amiga en Inglaterra que tiene el nicho más extraño y es hacer corsets victorianos. O sea, no solo hacer corsets, sino hacer corsets victorianos. Creo que no hay nada más ennichado que eso. Ajá. Y tiene una comunidad gigante dentro del nicho. No es la comunidad más grande de todos los temas, porque claro, es un nicho pequeño, pero dentro de su comunidad, ella es la líder y todo el mundo la voltea a ver. Y así tenemos, por ejemplo, a un Italo Macha que es psicólogo de pareja. Ajá. Y de repente también de tener muchísimas deudas, ahora tiene un equipo de psicólogos dando terapia porque él ya no se da abasto. Ajá. O sea, puedes hacerlo de temas tan extraños, de temas, y no es que te tengas que ir a los temas más extraños, no, puedes ir en tu tema diferenciándote de todo lo demás, porque aparte esa es otra, siempre decimos,
es que ya hay otros haciendo lo mismo. Ya hay otros que están enseñando lo que yo quiero enseñar. Hay otros enseñando dibujo, hay otros enseñando guitarra, hay otros, y son mejores que yo. Mira, primero, no compares si son mejores o son peores que tú, no importa. Lo que no tiene ninguno de ellos es a ti. Lo que no tiene ninguno de ellos es tu historia. Es cómo tú puedes enseñarlo. Y no te preocupes por no ser el gran experto. Ajá. O sea, yo si quisiera aprender a tocar guitarra, no me tengo que ir con Carlos Santana porque no da clases, pero no tengo que ir con el mejor guitarrista del mundo a decirle, oye, enséñame a tocar guitarra, porque no lo va a hacer. Y porque quizás ni siquiera me sabría enseñar. Necesito ir con alguien que mínimo me enseñe a cómo tomar la guitarra, cómo son los primeros acordes. Entonces necesito a alguien que esté 4 o 5 escalones arriba de mí. No necesito al mejor del mundo. Y ese es el tema, y justo ahora lo decías, ¿no? Con el síndrome del impostor. Siempre decimos, es que yo no soy el experto está en la punta de la pirámide. Y el experto, claro, le puede enseñar a todos estos. Pero tú puedes estar aquí abajo en la pirámide y sigues teniendo una base súper grande a la que le puedes enseñar, con la que le puedes compartir conocimiento y que pueden tener una transformación súper grande gracias a lo que tú haces. Que si no, nunca haríamos nada, ¿no? Yo pienso, yo no soy la mejor coach, mentora de negocios porque tengo Guy Kawasaki, Seth Godin de marketing, tengo, no sé, tantas personas que admiro y que son mentores míos, ¿no? Que están por encima de mí, que si yo pensase con esa mentalidad, nunca habría servido a los demás, no, no estaría sirviendo a los demás y ayudándoles a hacer crecer sus negocios. Así que es verdad que es algo que hay que intentar eliminar esos pensamientos limitantes del no puedo, porque hay alguien que es mejor que yo, ¿no? Como bien dices, creo que siempre hay personas que estarán por debajo de ti y me pasa muchas veces, ¿no? En emprendimiento, es que claro, acabo de empezar a emprender y quiero enseñar emprendimiento. Bueno, quizá puedes enseñar los tipos de empresa que existen, igual no le puedes enseñar a facturar 7 cifras si no lo has hecho nunca, pero hay tantas cosas, ¿no? Que se pueden enseñar. Claro, hay mucho que puedes seguir compartiéndole a toda la gente y esa es la parte importante, que tú veas, a ver, y esto es algo que me he dado cuenta a lo largo de todos estos años, desde 2013 que llevo en el mundo online. Generalmente enseñamos lo que necesitamos o lo que en algún momento de nuestra vida necesitamos o en algún momento de nuestra vida nos ayudó en alguna transformación. Y ahí está la parte poderosa, que es la parte que te decía, es que nadie más te tiene a ti. Aunque haya otros que lo enseñan, nadie te tiene a ti y ese es tu diferenciador. Y si tú aprendes y creas una estrategia para enseñarlo de una forma distinta, esto se vuelve una bomba. Y hay algo muy importante, porque mucha gente nos dice, es que yo no tengo audiencia, yo empiezo desde cero. Justo en el desafío 1 en 7 vas a aprender cómo no importa que no tengas audiencia y ni siquiera tengas cuenta de Facebook ni de Instagram, o que ya tengas una audiencia gigante y ya seas todo un rockstar en Internet, hay un proceso para ti y hay algo que tú puedes empezar a hacer. Desde cómo empezar a hacer un lanzamiento semilla, que es voy a probarme en el mercado y voy a ver si a la gente le interesa esto. Quitarme esta parte en donde vemos que mucha gente graba los cursos, pierde muchísimo tiempo y después los vende y dice, ah, nadie compró y perdí mucho. No, es, a ver, primero haces un lanzamiento semilla, haces un contenido semilla, todo eso lo vas a ver ahí. Y si ya eres de los super mega avanzados, también tenemos otros procesos que están ahí para ti, para ver cómo hacer crecer tu negocio, porque todo va de la mano entre estrategia y mentalidad. Ajá. Entre estrategia de cómo voy arrancando, cómo voy empezando y qué tipo de mentalidad necesito en cada uno de los pasos para seguir creciendo. Porque me voy a caer. Sí, claro, en todo te vas a caer. Cuando empieces a caminar también te vas a caer. Pero es cómo vas a hacer este proceso para que cuando te caigas te levantes y vayas al siguiente escalón y crezcas y aprendas y crezcas y crezcas y crezcas. Entonces, no importa que no tengas audiencia, no importa que nunca nadie te haya visto, porque una de las cosas que tienen los lanzamientos es que terminando el lanzamiento haces tanto ruido que hay algo que se llama eco de lanzamiento. Ajá. Me acuerdo, te digo, yo en 2000, a principios de 2016 hice mi primer lanzamiento con Fórmula y después de eso me habló Luis Carlos y me dijo, oye, vámonos a Colombia a un evento de Hotmart. Y dije, pues va, vámonos, ¿no? Pero yo, de 2013 a 2016, yo estaba muy metido en el mercado de Estados Unidos. Yo iba con mentores allá, toda mi formación había sido allá, no me había formado
nunca en el mercado hispano y no conocía a nadie en el mundo de los infoproductores de habla hispana. Pero de pronto cuando llego a este evento de Hotmart, todo el mundo me empieza a decir, oye, tú eres Ricardo GP, tú eres el que lanzó Sale de la Montaña Rusa del Dinero. Gente que cuando empecé a ver quiénes eran, dije, wow. ¿Y por qué me conocen? Por un lanzamiento que hice, porque el eco del lanzamiento es muy fuerte. Tu lanzamiento hace mucho ruido. Entonces, te conviertes en una autoridad en tu nicho y eso es algo muy potente que tiene la fórmula. Ajá, que si sigues bien los pasos, explotas en el mercado. Y puedes recoger eso que estás sembrando no solo en ese lanzamiento, sino en los futuros, ¿no? En los futuros que vayas haciendo, porque son seguidores que te van a seguir, que igual en ese momento no van a comprar, pero lo harán más adelante. O sea, que ese eco es Así es. importante. Hay una cosa muy interesante que hablabas que era la estrategia y la mentalidad. Es curioso que tú vienes más del mundo de la mentalidad que de la estrategia o el marketing, ¿no? Cuéntanos un poco cómo has pasado del mundo del coaching, de ayuda más a nivel de mentalidad, al marketing y cómo has desafiado esa barrera que quizá muchas personas tienen, que es como, ok, yo soy experto en coaching, soy experto en algo, pero a mí el marketing no se me da bien porque no es lo mío, ¿no? ¿Cómo te enfrentaste a ese miedo? ¿Cómo pudiste decir, ok, pues voy a hacer este proceso de la fórmula o los webinars o cualquier proceso de marketing? Mira, como te decía, yo venía de dar conferencias, de dar coaching y aparte presencial, ¿no? Todo era presencial y se acabó. Para mí no había otra manera. 2010 a 2013, yo estaba acostumbrado a trabajar así y justo acabé de dar una formación a una de las refresqueras más grandes del mundo y un proceso de coaching y 3 meses después me fui a la quiebra. Wow. Me quedé con una deuda de $25,000, y empecé a generar $500. O sea, no había forma de volver a subir para mí. Yo estaba estancado y me eché desde 2012 a principios de 2013 así. Mi deuda crecía y crecía y crecía y crecía. De hecho, empezó en $7,500 y acabó en $25,000 por mis tarjetas de crédito. Y ahí fue cuando fuimos a este primer evento en Estados Unidos en donde conocí a Jeff y conocí a otra mentora que trabajamos en el tema de mindset muy fuerte. Y fue cuando empecé a darme cuenta que había una forma diferente de trabajar, porque para mí todo era presencial. Me fue como, no, a ver, uno, puedes hacerlo online y no hay límite, puedes llegar a todo el mundo, puedes empezar a cobrar lo que realmente vales, porque yo regalaba mis servicios. Puedes empezar a cobrar lo que realmente vales, puedes empezar a salir. Y empecé a tener una obsesión muy grande entre aprender muchísimo más sobre coaching, mindset, sobre cómo transformar nuestra mente para tener los resultados que queremos en nuestra vida. Y empecé a meterme muchísimo en marketing. Empecé a estudiar con todos los marketeros gringos que te puedas imaginar. Empecé a ir con varios referentes. Y de 2013 a 2016, que enseñé solo sobre mentalidad financiera, sobre cómo vivir la vida con la que sueñas, porque no enseño finanzas, porque mucha gente me dice, ay, enseñas finanzas por salir de la montaña rusa del dinero. No, era cómo vivir la vida con la que sueñas, ¿no? Y enseñando ese proceso, me obsesioné con el marketing y fui con todos. Hubo un año que fui a 18 eventos en Estados Unidos, cuando ya había salido de todas estas deudas. Entonces, llegó un punto en donde dije, por estar buscando 1,000 mentores, ahora quedé más confundido. Pues Porque había que estoy, implementar, ¿no? sí, estoy tomando un poco de este, un poco de este, un poco de este, un poco de este. Y me di cuenta que todos ellos con los que estaba viendo, todos habían estudiado con Jeff. Todos en algún momento u otro habían sido alumnos de la fórmula de lanzamiento. Y que la forma en la que ellos lanzaban su marketing era a través de la fórmula de lanzamiento. Claro, metiéndole ya algunas otras cosas porque ya eran súper avanzados. Entonces, ahí fue cuando dije, pues si yo lo conocí en 2013 y mi cuñado ya lo está usando, mi cuñado y mi hermana ya lo están usando, ¿Qué hago yo? ¿por qué yo no lo uso? O sea, algo estoy haciendo mal, ¿no? Y empecé a meterme muchísimo en la comunidad de Jeff. Y justo tuvimos una conversación con Jeff en donde de repente, de estar platicando de la nada, dijo, oigan, ¿qué les parecería? Estábamos Luis Carlos, Jeff y yo. ¿Qué les parecería llevar la fórmula al mundo hispano?
Dijo, no, no está en la mesa. Esto fue años antes de que ya se hiciera algo formal. Y fue como, pues Wow, es que ni Luis Carlos ni yo somos marqueteros. Hemos estudiado muchísimo marketing. claro. Hemos estudiado de todos marketing y lo hemos aplicado y tenemos los dos negocios sumamente rentables de otros temas completamente diferentes que enseñar marketing. Me dijo, por eso, justo por eso quiero que ustedes lo hagan, porque ustedes han probado que en nichos que no tienen nada que ver con el marketing digital, han tenido resultados. Luis Carlos en el mundo de la paternidad fueron el primer caso de estudio que se hizo incluso en inglés sobre este tema porque no había nadie que había pasado esa barrera. Me decía, aparte, tú vendes algo tan intangible como enseñar a la gente a vivir la vida con la que sueña y has tenido resultados tan grandes con tus alumnos y has llegado a tanta gente que son la mancuerna perfecta. ¿Y dijisteis que sí en esa mesa o tardó un tiempo en... No, nos echamos como 2 años. Bueno, ya veremos. O sea, fue como, ok, sí, empezamos a hacer algunas cosas y empezamos a hablarlo cada vez más serio. Y era como, pero nos tenemos que alejar un poco de nuestros negocios para poder dedicarnos a esto, porque esto es mucho más grande que lo que hacíamos ya era grande. Eh, entonces necesitamos cambiar el enfoque y fue un proceso. O sea, sí fue como, ok, tenemos que aparte estudiar todo lo que está haciendo Jeff, todo lo que está haciendo Erico en Brasil, lo que hace Marco en Italia, lo que hace Hideki en Japón, que son los representantes que hay de Erico, que hay de Jeff, perdón. Y Erico ha hecho algo tan inmenso en Brasil, hizo un movimiento tan fuerte en Brasil, que solo en Brasil es incluso más grande que el de Jeff a nivel mundial. Entonces fue como, ¿qué necesitamos para que el mundo hispano explote de la misma manera? Porque creo que eso era lo que hacía falta, que explotara de verdad el mundo de los infoproductores y que se profesionalizara aún más el mundo de los infoproductores, porque hay referentes muy grandes como tú, pero ¿cómo hacemos para que cada vez haya más profesionales y no solo algunos que de repente salen y desaparecen y otros que salen y desaparecen? Y, y ahí fue cuando decidimos que realmente podíamos enseñar marketing. Dijimos, a ver, los dos tenemos una escuela de 7 años, 8 años de haber invertido miles de dólares, mucho más de lo que estudié en la carrera universitaria. Se ha invertido muchísimo más tiempo, muchísimo más dinero. Entonces fue como, podemos hacer esto. Y cuando empezamos a hacer como unos pequeños grupos beta, vimos que tenían resultados extraordinarios. Y ahí fue cuando decidimos lanzar fórmula de lanzamiento ya en 2020. Y fue curioso porque dijimos, ok, vamos a hacer algo en donde tengamos 500, 600 alumnos ya como mucho y estábamos preparados para recibir 600 alumnos. Y de repente, el lanzamiento de la fórmula, en solo el primer día, en las primeras 24 horas, teníamos más de 780 alumnos y cerramos con 1,268 alumnos, algo así. Wow. Entonces, eso también fue un reto para nosotros, nos hizo crecer. Empezamos con 6 personas, un año después somos 32 personas en el equipo para dar soporte a toda esta comunidad y es algo que sigue creciendo porque pues nos convertimos de un día a otro en los líderes en el mercado de los infoproductos, en cómo enseñar y cómo lanzar infoproductos. Yo creo que es una gran oportunidad, ¿no? Sobre todo esas personas que no saben inglés. Yo también soy muy de formarme con americanos y, y me da pena, ¿no? Las personas que no pueden hacerlo. Uh Así -huh. que todo el mundo de habla hispana que realmente quiera saber sobre la fórmula de lanzamiento no puede tener acceso a Jeff Walker directamente porque no sabe inglés. Creo que es una gran oportunidad. Y no solo por eso, no solo porque no pueden hablar inglés, sino que al final se crean unas sinergias, una comunidad de la habla, ¿no? Uh De -huh. la habla hispana en este caso, donde realmente, bueno, es una comunidad donde buscar colaboradores, donde encontrar personas en las que apoyarse. Eso es súper importante para el crecimiento de un emprendedor o de un empresario. No solo Eso el... fue algo que a mí me pasó mucho y era un camino súper solitario porque, claro, yo me formaba allá, pero mi negocio estaba aquí y mis clientes son en español. Y aparte, es una cultura completamente diferente la que tenemos y un comportamiento de compra completamente diferente. Y de hecho, no es la traducción del curso de Jeff,
hicimos ahí una mezcla súper interesante porque metimos lo que a Luis Carlos le había funcionado, lo que a mí me había funcionado, metimos mucho más de mentalidad, que es algo que, digo, el curso de Jeff es extraordinario, pero es algo que no tiene dentro del proceso. Metimos todas las herramientas de tráfico, fuimos viendo como, a ver, también qué hace falta en el entrenamiento de Jeff, qué hace falta en el entrenamiento de Erico, que vimos como, cómo podemos complementar todo esto y además, cómo podemos traducirlo a nuestra cultura. Y fue un reto porque en nuestra cultura habla hispana hay muchas culturas. ¿No? Tenemos comportamientos también muy diferentes, tenemos niveles económicos completamente diferentes. Entonces ahí fue un reto también poder lograr algo que sirviera para todo el mundo hispano, pero hicimos tanta investigación con nuestros negocios y negocios de otras personas que acabamos haciendo un híbrido muy, muy, muy interesante que hoy está funcionando muy bien para todo el mundo hispano. Yo les recomiendo que si no lo han hecho ya y no han apretado el botón de arriba, que lo hagan para apuntarse a ese desafío 1 en 7. Y de hecho, como última pregunta, me gustaría que nos aclarases qué es un 1 en 7, porque muchos Claro, preguntan qué tiene que ver la fórmula con desafío 1 en 7. ¿Qué es el 1 en 7? una de las cosas que nos pusimos nosotros como desafío fue hacer que nuestros alumnos vean que es posible generar el salario de todo un año de un ejecutivo en un país. Ajá. Imagínate el sueldo medio de un ejecutivo. Claro, en España es más alto que en otros países, pero hicimos una media. Ajá, y dijimos, a ver, en el mundo hispano, ¿cuánto gana un ejecutivo promedio? Y llegamos a $25,000. Dijimos, eso es lo menos que queremos que nuestros alumnos generen en un lanzamiento. Te decía que el lanzamiento es un evento en donde sacas los 3 videos y luego abres carrito y cierras carrito de compras. Este carrito de compras generalmente dura entre 5 y 7 días. Entonces fue como, ¿cómo hacer para que en 7 días de carrito abierto la gente genere $25,000 en ventas? Ajá. ¿Cómo hacer esta estrategia para que la gente haga un año de sueldo en Sí. solo 7 días? Y eso fue como definimos este 1 en 7, hacer $25,000 en 7 días, un año de sueldo en 7 días. Y no es magia, no es parpadea hasta que hagas $25,000, no. Hay trabajo, no es dinero fácil, no es haz dinero rápido por internet, porque puede parecer pues 7 días, $25,000 es muy rápido. No, no es dinero rápido en internet. Hay trabajo y se los decía hace rato. Hay que hacer un proceso, hay que estudiarlo, hay que meterse a ver cómo grabo mi video número 1, cómo armo el video número 2, cómo armo el video número 3, cómo hago el video número 4, cómo armo todo este proceso para hacer mi lanzamiento. Ajá. Entonces, eh, es cómo aprovechar las herramientas de marketing, porque hay diferentes tipos de marketing. Hay el marketing de la esperanza, que es el que mucha gente usa. Y, por ejemplo, es el que vimos ahora en la pandemia, todo el mundo usándolo, donde decían, es que ya puse un anuncio en Facebook y le puse ahí un poquito de dinero y espero que alguien me compre. Ajá, y de repente veíamos a todo el mundo, oigan, estoy dando clases por Zoom y ojalá y alguien llegue. Y no, eso es marketing de esperanza. Aquí es un marketing estratégico, en donde cada una de las piezas de contenido tiene palabras, tiene contenido exacto, tiene gatillos mentales, psicológicos que ayudan a la gente a seguir adelante en el proceso. Entonces, es todo un proceso que hay que hacer para poder llegar a este 1 en 7. Y de eso se va a tratar el desafío, de que veas cómo es posible y cómo nuestros alumnos han podido hacerlo estudiando y aprendiendo a hacer algo diferente a lo que llevamos años acostumbrados a hacer. Y también a darnos cuenta que, lo que te decía, todo el mundo tenemos algo dentro que podemos compartir. Y enseñamos otra parte también. Y es que quizás tú en este momento digas, oye, es que yo de verdad no sé qué tengo dentro de mí, pero conozco muchos otros que tienen muchísimo potencial y no se atreven a salir porque no tienen el marketing o porque no saben cómo. Entonces también enseñamos esta profesión de lanzador. Cómo tú puedes empezar a lanzar a otros expertos Muy demandada hoy en día. y tú convertirte en el experto lanzador.
es muy demandada este tipo de profesiones hoy en día para personas como nosotros, que somos, digamos, ya más una autoridad, nos falta, porque tenemos que ampliar equipo. Yo ojalá forméis a mucha más gente para que pueda ayudarme en mi equipo. Les dejamos el enlace arriba para que se puedan apuntar. Yo desde mi perspectiva les diría que si son escépticos, que no pasa nada, que yo también lo era cuando conocí a Jeff Walker, cuando he ido, cada vez que voy conociendo a alguien, primero es como, bueno, esto será, no será. Creo que en la formación vais a poner casos reales, ¿no? De personas. Vamos a traerte a nuestros alumnos que llevan un año. En un año vas a ver lo que han logrado ellos. Ajá. Claro. Y eso es impactante, porque no son gente que lleva 20,000 años haciendo esto, o porque pueden decir, oye, pero es que Luis Carlos y tú llevan desde 2013 haciendo esto. No, 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 vas a ver a gente que lleva un año haciendo esto. Ajá. Yo Y la transformación que han tenido. les recomendaría que al final no pierden nada, es una formación gratuita, este desafío, así que no pierden nada, simplemente que se registren, que lo prueben, que asistan al primer vídeo y si no les convence no pasa nada, ya, no tienen por qué asistir al segundo, pero al menos que le den una oportunidad. Y es una oportunidad aparte de hacer mucho metaaprendizaje, porque van a aprender sobre lanzamientos viendo cómo nosotros hacemos nuestro lanzamiento. Entonces es una oportunidad diferente a cuando vemos el lanzamiento de alguien más, cuando vemos que están lanzando sobre cualquier otro tema. Aquí vas a ver cómo nosotros lanzamos enseñándote cómo lanzar. Entonces, es algo que puedes irte todavía mucho más profundo y, como dice Judith, velo, es gratis, no pasa absolutamente nada, entra al desafío 1 en 7, vas a tener muchas horas de contenido completamente gratuito, en donde te vamos a dar muchísimas herramientas que a mí, en lo personal, me hubiera encantado haber tenido en 2013, me hubiera ahorrado muchísimas horas de hacer este proceso investigando y buscando en miles de lados qué hacer. Entonces, bueno, pues aquí está el desafío y esperamos verte dentro. Les invitamos, tienen ahí el enlace. Y hoy ha sido un placer hablar contigo, Ricardo. Ojalá podamos volverlo a hacer pronto. Y les invito a que lo miren. Yo también estaré de baja en esos días. Porque Te iba a decir, todos esos días vas a estar pero, deshabilitada temporalmente. sí, otro desafío, pero creo que voy a estar viéndolo porque, como decías, es muy importante no solo que te enseñen cómo hacerlo, sino ver cómo lo hacen los demás. Y en este caso, a mí me encanta ver cómo hacéis lanzamientos los otros expertos, sobre todo vosotros que sois los más expertos en lanzamientos. O sea que si puedo y me deja mi bebé, voy a estar ahí también viéndolo. Mil gracias, Ricardo, por estar aquí. Muchísimas gracias, Judith. Gracias por estar aquí. Y a mi comunidad, pues nos vemos pronto. Nos vemos creo que en septiembre, porque ahora en agosto ya no hay más vídeos, pero bueno, volveré a estar por aquí en septiembre. Nada, os mando un abrazo. Chao.